noches, bienvenidos al segmento de análisis de las 8:45, como todos los lunes, junto a Carmina Valdizán. Carmina, un gusto en saludarla, buenas noches. Igualmente, Mariano, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Yo sentado. Ah, imagínese, Sí, qué bien. Sentado. Pero bien, ¿y usted? Todo muy bien, Mariano, aquí. Sí, arrancó bien su segunda quincena de octubre. Arrancó muy bien, no nos podemos quejar. ¿Ya está preparando el fiambre? No, este año no voy a hacer, o sea que sí. ¿Y por qué no lo va a hacer? No, no hacemos Pero fiambre. si todos los de Canal Antiguo estamos esperando el plato que usted nos trae anualmente. ¿No? No, vamos a comprar este año. No vamos a decir. Bueno, no vamos a hacer publicidad. No, pero bueno, fíjese que ahorita que habla de fiambre, creo que es justo uno de los temas que pudiéramos abordar durante el análisis de hoy por la noche, porque vamos a hablar de economía. Y según los datos oficiales y las estimaciones, pues ya la inflación superó en creces el rango de banda que estaba programado por la Junta Monetaria. Le recuerdo, solo para el año septiembre de 2022 estábamos ya por encima del 9%, donde los alimentos fundamentalmente son los que más están pegando en esa inflación. Así que creo que podemos con nuestros analistas saber. Claro que sí, ya de por sí el fiambre tiene un costo elevado Sí. en Guatemala para las familias, así que muchos de los productos que se incluyen dentro del fiambre. Así es. Bueno, ya anticipamos el tema, hoy vamos a hablar de economía, para lo cual tenemos dos invitados a quienes les doy la bienvenida. Se trata del licenciado Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, y el doctor Olaf Dirkmaat, director de CADEP, Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, empezamos a hablar de fiambre, ya me dio hambre a todo esto, pero ya metimos el componente económico porque ese primer dato que he mencionado, el tema de la inflación, realmente está ya haciendo merma en los bolsillos de los guatemaltecos. 9,03% el crecimiento interanual de la inflación, un acumulado de más del 7%. Hoy conocimos un poco de las estimaciones que el Banco de Guatemala ha hecho respecto a la composición de esa inflación y nos señalan de que ese 9,03% se compone de 6,38% por inflación importada, o sea, por factores que vienen de afuera, eso es más del 70% de la estructura, y está empezando ya a contaminar aceleradamente la inflación interna, que lo estiman en 2,65. Bueno, inflación es un tema que preocupa, vamos a iniciar con ese tema, pero también en las últimas semanas o días hemos tenido una discusión nuevamente sobre el tipo de cambio. El PIB trimestral que fue anunciado la semana pasada está en 4,1 para el segundo trimestre de este año, muy por debajo del 15,4 del año 2021 para el mismo trimestre. Y para cerrar en cantidad de números y cifras, el índice de la confianza de la actividad económica en Guatemala cayó un casi 30% para septiembre en relación al año 2021. Olaf Dirkmaat, bueno, dimos cifras, números, percepciones. ¿Cómo observa usted el desarrollo y la coyuntura económica del país? Yo, bueno, hiciste referencia a la inflación, ¿no? Lo que a mí me da un poco de buenas esperanzas es el hecho de que la tasa de inflación intermensual, es decir, mes a mes, está, creo yo, en torno a 0,30%. Efectivamente, si anualizamos esa tasa de inflación mensual, pues ya vemos que tal vez estamos en las últimas etapas, al menos por el momento. Hay igualdad de circunstancias, como nos encanta decir, como nos encanta decir los economistas. Hay igualdad de circunstancias, parece que estamos más o menos en un fin, al menos por el momento, con las inflaciones presionarias. Pero luego me da un poco de alergia cuando mencionamos el tema de inflación importada, porque está bien que un analista económico pues habla de inflación importada, que el encargado de nuestro dinero, del quetzal, es decir, el Banguat, habla en los mismos términos de inflación importada, me parece una paradoja. Son ellos al final que con sus intervenciones pues intervienen en el tipo de cambio y ellos pueden perfectamente aliviar la importación
la inflación importada, permitiendo que se aprecie el quetzal, pero por mucho tiempo pues no se permitió que se apreciara el quetzal y eso es responsabilidad directa del Banco Central. A través de las compras del Banco Central, la acumulación de reservas internacionales, pues efectivamente han asegurado que el quetzal no se apreciara. Y en un entorno inflacionario para los hogares guatemaltecos ya muy afectados por la pandemia, pues no permitir que se aprecie el quetzal, creo que es otro costo más que tiene que pues soportar las familias guatemaltecas, pero es un costo innecesario, es un costo que viene de la responsabilidad directa del Banco de Guatemala, es decir, el Banco Central del país, y por lo tanto a mí me da un poco alergia cuando ellos hablan de inflación importada. Gracias, licenciado Boteo. ¿Qué podemos empezar a analizar? ¿Cuál es su percepción de lo que está sucediendo en temas económicos en nuestro país en este momento? Bueno, con el tema de la inflación, efectivamente creo que estamos en una contaminación, podríamos decir, de todo lo que está pasando a nivel mundial. Creo que se veía venir que la inflación, la tasa de inflación que tenemos en estos momentos era el escenario más probable. Cuando en enero o en marzo algunos decíamos que la inflación podía estar sobre la meta, pues lo tomaban como algo exagerado. Sin embargo, hoy estamos casi llegando a un doble dígito en el tema de la inflación. Y es natural por dos razones. Una, por las intervenciones que hizo el Banco Central en el 2020, que todavía estamos pagando, digamos, la factura en cierta forma de esa intervención que se hizo, pero también por un contexto internacional. El precio de los commodities están o estuvieron en niveles realmente históricos, incluso algunos commodities llegaron a estar a un precio mayor de lo que estuvo en el 2007-2008, y eso por supuesto iba a poner una presión sobre los precios a nivel local. Un insumo tan importante para el país como es el trigo, como es el tema del maíz, como es el tema del petróleo, pues aumentaron y el resultado era lógico, íbamos a llegar a esto. Y luego el Banco Central creo que sí fue bastante lento en responder a las señales que se estaban enviando de parte de este indicador en la inflación. Un problema que no solamente fue en el caso de Guatemala, sino que también en el caso de la Reserva Federal y de muchos bancos a nivel global, que malinterpretaron la inflación que se estaba dando en ese momento y esperaron demasiado tiempo para poder incrementar las tasas de interés y tratar de frenar lo que se estaba dando. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando la inflación llega a los niveles en los cuales tenemos ahorita, las expectativas de los agentes económicos es que esta inflación pueda seguir y por tanto se retroalimenta porque los agentes económicos incorporan esta perspectiva de inflación y lo manifiestan, ya sea incrementando precios o bien queriendo un incremento en salarios. Y eso, por supuesto, se convierte en una espiral inflacionaria difícil de contener. Estamos en un escenario en el cual la Reserva Federal muy probablemente va a tener que seguir aumentando las tasas de interés y con ello los riesgos de una crisis en ese país aumentan y por supuesto localmente nosotros ya estamos viendo los resultados de esa desaceleración de la economía de Estados Unidos, incluso de la caída, porque hay que decirlo, la economía de Estados Unidos ha caído 2 trimestres consecutivos. En este mes se espera que se pueda saber el resultado del tercer trimestre. La perspectiva es que también haya caído ligeramente, pero igualmente en números negativos. Entonces el panorama creo que es bastante complejo y es a lo que nos estamos enfrentando actualmente. Paul, Olaf utilizó el término le causa alergia. A mí me causa sarna el tema inflacionario. Realmente este impuesto es el más injusto, es un impuesto no decretado por el Congreso, salvo aquella decisión de los 11,000 millones, pero bueno, afecta más a los más pobres, a las personas con menos ingresos o un ingreso fijo. Por lo tanto, realmente para mí el tema inflacionario es muy complicado y ya ver números de 9, aunque el intermensual de manera optimista, ahí Olaf está tratando de maquillar que bueno, fue tan solo de 0,36 agosto-septiembre, pero bueno, veremos qué pasa.
La pregunta, Paul, es la época en que muchas empresas, empresarios, comerciantes están preparando y discutiendo su presupuesto 2023. Es el momento en que los financieros, los auditores, todos haciendo números, tratando de ver cómo se va a comportar el año 2023. Con los números que ya vimos, con el tema del tipo de cambio que vamos a profundizar más, porque en ese tema Carmina tiene mucha alergia, lo anticipo, pero el tema es, ¿qué podemos decirle a nuestra audiencia de una perspectiva de inflación 2023, considerando la posibilidad que efectivamente pudiéramos alcanzar el 10% para diciembre 2022? Paul, por favor. Bueno, aquí deberíamos de hablar de escenarios. Yo creería que el banco que fue líder en provocar esta situación, que creo que fue la Reserva Federal, porque hizo una intervención monetaria sumamente expansiva en el 2020 y que muchos bancos le siguieron, es ahora el banco que está echando marcha atrás a toda esa maquinaria que de alguna forma desarrolló durante la crisis y está aumentando las tasas de interés a un ritmo más rápido que otros países desarrollados. En América Latina prácticamente todos los bancos centrales están incrementando las tasas de interés, incluso llegando la tasa de interés líder a más de 10%, 11%, 15% en algunas de las grandes economías de América Latina. ¿Qué significa eso? Significa que los bancos centrales están haciendo ahorita todo lo posible por parar la inflación, porque saben que si sigue esta tendencia va a ser muy difícil de poderla controlar. Y de hecho el FMI, el mensaje que dio, hagan todo lo necesario para contener la inflación. En ese sentido, yo creería que pudiésemos tener algo de optimismo en el sentido de que por lo menos en Estados Unidos pareciera que esa inflación ya llegó al máximo y ahorita muy probablemente se va a mantener muy cerca de ese 8%, pero vamos a ver que va a ir bajando paulatinamente porque la Reserva Federal dijo, voy a hacer todo lo posible porque baje. Y en Guatemala nosotros vamos con cierto rezago. Eso significa que nosotros podríamos esperar que en los próximos meses posiblemente siga creciendo un poco más la inflación, pero eventualmente en el primer semestre del 2023 o incluso un poco antes, podríamos ver que la inflación en Guatemala también comience a ceder, pero el Banco Central de Guatemala tiene que ser mucho más agresivo también en subir la tasa de interés, porque somos el país que en este momento tenemos la tasa de interés líder más baja de América Latina, estamos dentro de esos países. Entonces hay todavía espacio para que el Banco Central pueda actuar con una mayor energía y que a los agentes económicos los pueda tranquilizar que va a hacer todo lo posible por contener la inflación. Entonces yo diría, resumiendo, Mariano, que yo esperaría que en el 2023 la inflación ceda. Hemos perdido al licenciado Boteo, enseguida volvemos con él, pero mientras tanto quisiera preguntarle a Olaf. Se publicó en los indicadores económicos de Bloomberg que ya prácticamente Estados Unidos entró en una recesión. Ellos hablan, no sé por qué, de un 100%, yo diría 99.9%, pero ellos ya dicen 100% en los 13 indicadores que utilizan, y uno de los problemas que se va a dar dentro de estos indicadores es el desempleo. Eso podría afectar o no a nuestros migrantes, puesto que la economía guatemalteca en este momento está dependiendo muchísimo de la migración. Sí, definitivamente. Tal vez quería sumar algo a lo que se dijo antes. Entonces, también hay que reconocer que sí hay países en el mundo que no tienen problemas de inflación. Es decir, hay que aclarar un poco el mito de que todo el mundo está viviendo una gran inflación. Yo puedo nombrar a Suiza, puedo nombrar a países como Noruega, donde la inflación pues no es cero, pero es relativamente baja. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues efectivamente los bancos centrales sí han permitido que se apreciara la moneda y no han hecho los mismos programas de estímulo fiscal como si se hizo en Europa, en Estados Unidos, en la pandemia. También quería traer pues buenas noticias y malas noticias, no sé cuál prefieren de las dos.
La buena noticia, en mi opinión, es que la inflación puede ceder bastante rápido, tal cual como la inflación también apareció bastante abrupta. En el 2020, la inflación todavía estaba cerca a 0%, y ahora, ya apenas 2 años después, estamos discutiendo el monstruo de la inflación. Yo creo que puede ir igual de rápido para el otro lado. Es decir, podamos en el 2023 ya estar hablando de presiones deflacionarias o una reducción de la inflación. La mala noticia es que esto viene vinculado, como bien dijo Carmela, un tema de recesión económica en Estados Unidos. Ahora, el tema de empleo es interesante, pero el empleo o el desempleo es típicamente un indicador que tiene cierto retraso. Es decir, típicamente cuando ya estamos muy metidos en una recesión, cuando ya vemos quiebras masivas de empresas, ahí es donde empieza a afectar o tener un impacto fuerte en el empleo. Y eso claramente puede afectar a nuestros migrantes guatemaltecos en Estados Unidos y por lo tanto a las remesas. Por lo tanto, me sorprende a veces el optimismo con el cual habla el Banguat sobre las perspectivas económicas, macroeconómicas de Guatemala, porque dado que son tan dependientes de las remesas y por lo tanto son tan dependientes del mercado laboral en Estados Unidos, creo que estamos ante bastantes problemas en ese sentido. Ya vemos, por ejemplo, el mercado de vivienda en Estados Unidos, la tasa de interés para una hipoteca en Estados Unidos está en 6 y algo por ciento, 6,5%, por ahí. Eso es prácticamente lo mismo de lo que hace poco estaba en Guatemala. Solo se puede imaginar que la tasa de interés sobre una hipoteca en Estados Unidos está al mismo nivel que en Guatemala. Pues eso ha hecho daño en Estados Unidos y efectivamente apenas hay demanda a estos precios de vivienda, a estas tasas de interés para la compra de nueva vivienda. Es decir, tenemos un sector completo que está en grandes problemas por el aumento de las tasas y es un ejemplo de muchos. Y son cabal las industrias donde pues típicamente encuentran empleo los migrantes latinos en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que sí hay un problema y que puede poner en riesgo justamente las remesas. Olaf, a ver, manteniéndonos dentro de la política monetaria y su incidencia en otras variables en Guatemala, pues hemos visto cómo la banca central ha venido en sus últimas sesiones aprobando un aumento en esa tasa líder, que a propósito, en relación al comentario de Paul, Guatemala no tiene la más baja todavía, no encontré la gráfica, pero creo que es Honduras la que tiene la más baja, pero sí ha iniciado un proceso de aumentar la tasa líder ubicándonos en el año 2018-2019, o sea, no es de que estemos muy lejanos a esos números. Aquí mi tema respecto a eso es si el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria tienen como único instrumento disponible el tema de la tasa líder y en particular en relación a ese tema de que ellos estiman que el 6,38% de la inflación total es importada. Y eso ya lo mencionaste, Olaf, pero yo quisiera aclararlo. Si solo a través de una apreciación en el tipo de cambio puede bajarse o existen algunos otros instrumentos. Recordando, y con eso termino, que solo queda una sesión en el 2022 donde pudiera tomarse una decisión respecto a esa tasa líder. Sí, de hecho, Mariano, en los propios informes del Banguat está escondido una medida que más o menos indica en qué nivel debe estar la tasa líder en este momento. Como la inflación es alta en Guatemala, la tasa de interés real, la líder, es muy baja, es incluso negativa. Y entonces, según los propios indicadores del Banguat, la tasa líder debe ser muchísimo más alto que el nivel actual. Yo en lo personal no creo tanto en el efecto de la tasa líder sobre el tipo de cambio. Yo creo que las intervenciones del Banguat en cuanto a compras y ventas de reservas, tiene mucho más impacto en el tipo de cambio e impacto directo en el tipo de cambio. Y ahí también vemos datos que a mí no me ponen muy contento. Es decir, en lo que llevamos en este año, todavía hemos comprado netamente más de lo que hemos vendido. Es decir, ¿cuál es la principal herramienta
de la política cambiaria en Guatemala es la compra y venta de divisas. Y aún así, este año llevamos netamente una acumulación de reservas internacionales. Claro, en los últimos días han vendido de pronto reservas porque vimos que el tipo de cambio se fue muy rápidamente a 7.93, 7.95 y ahorita bajó a 7.85 por ahí. Y yo creo que tiene que ver con la venta de reservas, pero en lo que llevamos en el año, efectivamente hemos visto muy poca disposición por parte del Banguat de intervenir en el mercado cambiario vendiendo reservas internacionales, y este año en términos netos seguimos acumulando reservas internacionales. Hay que cuestionarlo, hay que preguntarnos por qué está pasando esto y cuáles son las acciones en lo que queda en este año por parte del Banco Central. Y esto claramente, pues la tasa de líder, tenemos un momento más este año para cambiarlo y modificarlo, pero a mí me preocupa mucho más la intervención en el mercado cambiario por parte del Banguat, que es, como sabemos, prácticamente diaria. Licenciado Boteo, pues ya que estamos hablando de devaluación, lo que sería exactamente para muchas personas dirían, bueno, si los migrantes están enviando dinero en dólares, pues qué bien, vamos a tener una tasa de cambio donde sus dólares van a valer más, pero el problema es que esto va de la mano con la inflación, entonces realmente van a poder recibir más en el cambio quetzales, pero les va a alcanzar para mucho menos. Además de que en un momento de que se prevé una recesión en un mercado tan grande como Estados Unidos y que Guatemala depende tanto de este mercado por tantas razones, definitivamente el quetzal debería de fortalecerse en vez de devaluarse. ¿Qué considera usted que podría pasar en los próximos meses con la nueva estructura del Banguat? Bueno, aquí algunas cosas. Primero, con la discusión que teníamos con Mariano de la tasa de interés líder, de hecho estamos al mismo nivel con Honduras en este momento, lo verificaba en la página de Sembla. Pero más allá de eso, el tema es que sí estamos ante un escenario complicado para el próximo año y deberíamos realmente de tomar las medidas necesarias para podernos ajustar. Yo creería que el Banco Central, Olaf dice, bueno, aquí hay un tema de que se podría solucionar simplemente dejando caer el tipo de cambio. Bueno, aquí realmente, digamos, es cierto, el Banco Central acumula reservas, aunque en un contexto en donde la cuenta corriente es positiva, es lo que, digamos, el manual de un Banco Central dice que se tiene que hacer, o sea, estemos de acuerdo o no, eso es lo que dice el manual. Y luego, también es cierto que yo no creería que si el Banco Central deja de hacer estas compras, el tipo de cambio vaya a caer, digamos, a 6 o a 5. No creería que llegásemos a ese nivel. Digamos, el Banco Central no podría estar sosteniendo 2 quetzales, por ejemplo, de diferencia entre el tipo de cambio que tendríamos sin intervención versus con intervención. No creería que llegásemos a esos extremos y por tanto, entonces no creería que tampoco sea la solución a el tema inflacionario que estamos viendo actualmente. Luego, es cierto que algunos países no tienen inflación, digamos, pero también hay que ver con cuáles son los países con los que comercian, cuáles son sus principales socios. En el caso de Guatemala, nuestros principales socios, pues obviamente es Estados Unidos, y eso de alguna forma nos va a afectar también en el tema de la inflación que vamos a tener. Y luego también cuáles son la composición de las importaciones que podamos hacer. En ese sentido, yo sí creo que estamos en un tema, digamos, en un contexto mundial complicado, pero sí creo que efectivamente el Banco Central puede hacer algo. Yo entiendo el tema de la tasa de interés. La tasa de interés, hay una discusión dentro de los economistas que en el caso de Guatemala, subirla no necesariamente va a tener un impacto en el corto plazo. El mecanismo de transmisión no es tan efectivo porque no tenemos un mercado financiero tan desarrollado como el que se puedan tener en otros países. Sin embargo, sí creo que es un instrumento importante para mandar señales al mercado y que sea a través de las expectativas de inflación en que se pueda tener un efecto. Y luego, yo sí creería que en el contexto actual, lo que estamos viendo es que el dólar se está fortaleciendo prácticamente contra todas las grandes monedas del mundo. Para donde uno vea el índice de Wall Street Journal que mide cuánto mide el dólar respecto a una canasta, las principales canastas de monedas en el mundo,
El dólar está en este momento en uno de sus los niveles más altos en cuanto a su valor contra el yen, contra el euro, contra la libra, contra el dólar canadiense, para donde se vea. Eso podría generar también internamente ciertas presiones para que el dólar se pueda apreciar en el caso de Guatemala, o que el quetzal se pueda depreciar, porque es un contexto internacional en el que se está dando, no podemos estar ajenos a eso, y de hecho en América Latina también se han depreciado muchas monedas respecto al dólar. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Estados Unidos está subiendo las tasas de interés más rápido que muchos países, y segundo, porque la gente ante una crisis, aun cuando sea Estados Unidos el epicentro de esa crisis, confía en que su dinero va a estar mejor en ese país y por tanto demanda dólares para irlos a depositar al sistema financiero de Estados Unidos. Y eso provoca en gran parte la depreciación que están teniendo las monedas respecto al dólar, y yo no miraría raro que también pueda ocurrir en el caso de Guatemala. No veo una intención del Banco Central en ese sentido de querer depreciar el quetzal, pues como algunos leen lo que está pasando actualmente. Bien, ya Paula introduce uno de los temas de debate internacional que no podemos estar ajenos, el famoso, o el tema del dólar fuerte, que bien lo explicaba, y bueno, creo que hay que profundizar al respecto. A ver, entre los tres, y aquí incluyo a Carmina, percibo de que hay una sintonía en el sentido de permitir que se aprecie el quetzal. En ese sentido, un par de números. El 5 de octubre pasado alcanzó la tasa de referencia, la tasa de cambio de referencia, el más alto, 7.91. Desde entonces se ha apreciado 5 centavos, por hoy cierra en 7.86. O sea, esa apreciación se ha venido dando. Y a esto, Olaf, quiero meter esos dos comunicados que la Cámara de Comercio publicó la semana pasada, donde aduce de que hay un mecanismo de acumulación de reservas y que eso le está haciendo muchísimo daño a la economía y sobre todo a los consumidores guatemaltecos. Traigo a colación esos comunicados, traigo a colación los comentarios de ustedes tres, y lo pongo frente a una estrategia que se ha dicho que es una estrategia de país de fomentar exportaciones, porque en todo esto los exportadores se están volviendo a criticar de que esa apreciación, en lugar de ayudar a que incrementemos nuestras exportaciones, nuevamente nos empiezan a castigar. A ver, tratemos de comprender. Bueno, el tema de exportaciones es interesante, pero yo digo que una minoría de exportadores pues realmente se beneficia con una depreciación del tipo de cambio, y son típicamente los que van vinculados con la agricultura. En este caso, en realidad es más mito que otra cosa, pero es un intento de reducir los salarios en términos reales. Eso es lo que es. Y hay que decirlo tal cual como es. Y en ese sentido no creo que sea la manera correcta, dado que tiene tantas repercusiones adicionales, tantos efectos secundarios que termina afectando no solo otros hogares guatemaltecos, sino también otros empresarios guatemaltecos que, por ejemplo, importan y después exportan, o que, por ejemplo, importan más de lo que exportan. Por ejemplo, pienso en el sector de construcción en Guatemala. Entonces, realmente el tema de beneficiar las exportaciones agrícolas del país a través del tipo de cambio creo que es una falacia. Y es una falacia que pues viene un debate que ya llevamos durante años en Guatemala, pero creo que nos lleva a ningún lado. Yo sí estoy a favor de que se aprecie más el quetzal, y que, en otras palabras, el Banco de Guatemala deja de acumular reservas internacionales, y hay un par de problemas más que no tenemos por qué obviarlos, ¿no? Uno de ellos es, bueno, si están acumulando reservas en dólares, ¿qué están comprando? ¿Qué está comprando el Banco de Guatemala? Y resulta que el Banco de Guatemala, entre otras cosas, está comprando deuda hipotecaria de Estados Unidos, que carece de todo sentido. Y obviamente lo hicieron porque la tasa de interés era más alta en esas hipotecas que la tasa de interés, por ejemplo, sobre deuda pública de Estados Unidos, que es la compra típica tradicional por parte del Banco Central. Pero ¿qué ha pasado en los últimos meses y en los últimos años? Las tasas de interés casi han duplicado o más en Estados Unidos. Fuimos de 2.5% a 6 y algo por ciento en cuestión de meses. Y ahora, ¿cuánto valen esos activos
que ha comprado el Banco de Guatemala en los últimos meses, los últimos años, pues están perdiendo valor y están perdiendo valor tremendo. Estamos hablando de inversiones que realiza el Banco de Guatemala que de pronto ya han perdido el 20 a 30% de su valor. Y la única forma de no perder esos 20 y 30% es aguantar durante los años que existe el crédito. Tenemos que aguantarlo y tenemos que esperar el repago por parte de los deudores al Banco de Guatemala. Hay un problema con esto. Para defender el tipo de cambio, ¿qué necesita el Banco de Guatemala? Reservas. ¿Qué tiene que hacer con las reservas para defender el tipo de cambio? Venderlas. ¿Cómo vamos a vender activos que han depreciado un 30% en valor? Pues eso ya es política monetaria al nivel técnico. Y creo que ahí está la advertencia y en ese sentido yo comparto muchísimo la preocupación de la Cámara de Comercio en cuanto al tipo de cambio y las políticas y las intervenciones en el mercado cambiario. Yo creo que han sido por mal y yo creo que incluso si fuéramos de 7.70 a 7 o 7.80 a 7, pues estamos hablando de una apreciación de 10%, pero es 10% muy relevante que reduce, por ejemplo, el precio de importación del petróleo directamente un 10% y que claramente puede aliviar la inflación que tenemos hoy día en Guatemala. Es decir, yo creo que sí comparto muchísimo el sentimiento de la Cámara de Comercio, aunque también debe ser obvio que hay mucho más operaciones de estabilización monetaria que hay que estudiar a fondo también. Licenciado Boteo, ¿qué opina usted de esta política que se podría, sobre todo en los próximos meses, entrar nuevamente a la mesa de discusión sobre una posible evaluación del quetzal para favorecer las exportaciones? A ver, yo creo que aquí partamos de un hecho. Aquí hay una anomalía dentro de la economía de Guatemala y esa anomalía son las remesas. Si uno ve cuentas, la balanza de pagos, lo que uno se da cuenta es que las importaciones son muchísimo más grandes que las exportaciones, por mucho. Estamos hablando de más de 13,000 millones de dólares, en donde las importaciones son más altas que las exportaciones. En una economía normal, eso lo que haría es que el tipo de cambio debería de hecho de depreciarse. El tipo de cambio en Guatemala ha estado estable durante los últimos 15 años, básicamente porque las remesas le han mantenido estables. Y es más, en este momento tenemos que las remesas sobrepasan por mucho el déficit que tenemos en la balanza comercial, es decir, el hecho de que importemos más que exportemos. Las remesas no son, digamos, un elemento natural en una economía, porque se supondría que una economía tendría que ser capaz de generar suficiente empleo dentro de ella misma para que la gente se ocupe en ese empleo. El problema es que en Guatemala no generamos el suficiente empleo, no somos capaces de atraer empresas y por tanto la gente tiene que emigrar. Esa anomalía que digo son las remesas provoca que el tipo de cambio se encuentre estable, apreciado, mientras que una variable tan importante como el salario mínimo se ha incrementado de una forma sustancial. Y ese incremento del salario mínimo hace que las empresas exportadoras se vean en graves problemas porque sus costos internos aumentan, la inflación aumenta más de lo que hacen sus socios comerciales y el tipo de cambio está completamente estable. Eso es lo que se le llama el mal holandés. Y no es porque no querramos a los holandeses, que Olaf procede de ese país, pero es el término que se utiliza normalmente. Esa es una realidad. Yo creo que Guatemala tiene el mal holandés. Ahora, la cuestión es que para revertir esa situación, el Banco Central tendría que hacer una intervención masiva para poder contrarrestar la entrada de 18,000 millones de remesas que van a hacer este año y que son los que causan que el tipo de cambio esté estable. Entonces, el costo de querer revertir el mal holandés para mí es muchísimo más grande que los beneficios que supuestamente nos darían. Entonces, existe para mí el mal holandés. Los exportadores tienen razón de decir, miren, esta es la situación que estamos. A ver, aquí todos sabemos de economía, todos sabemos de finanzas y por supuesto que a los exportadores les va a afectar una situación como esta. La cuestión es que el Banco Central no puede hacer nada
para poder revertir eso. Y si lo intenta hacer el Banco Central, lo único que nos va a meter es en una inflación muchísimo más fuerte de la que tenemos ahorita, porque tendría que comprar dólares de forma masiva y eso haría que se introduzcan quetzales dentro de la economía y la inflación sería espantosa. Entonces no tenemos opción. Para mí no tenemos opción. No es opción querer devaluar el quetzal. Sería un error por parte del Banco Central, porque tendríamos un costo, repito, enorme. ¿Cuál es la solución ante una situación tan compleja? Creo que irnos por las variables reales de la economía, que en este caso es tratar de mejorar nuestra infraestructura, tratar de mejorar el tema de logística y ser muy cuidadosos con el tema del salario mínimo, porque el salario mínimo, por supuesto que causa un daño muy grande, sobre todo a los exportadores que básicamente compiten con todo el mundo, compiten con Asia, que son sumamente eficientes y sumamente, digamos, tienen costos muchísimo más bajos de los que nosotros podemos tener, y ahí es donde tendremos que centrar nuestro esfuerzo. Pero yo sí estoy en total desacuerdo que el Banco Central utilice como estrategia de desarrollo afectar la macroeconomía del país, la estabilidad macroeconómica. Algunos analistas dicen que es culpa de la estabilidad macroeconómica que nosotros no crezcamos. Ojo, cuidado con lo que nosotros estamos pidiendo, porque de renegar y claudicar de la estabilidad macroeconómica con esta clase política que tenemos, lo único que nos puede llevar es a un escenario similar al de Argentina, en donde las crisis macroeconómicas son recurrentes y vaya a ver que los argentinos la pasan muy mal. Entonces yo creería que tenemos que preservar esa estabilidad macroeconómica. Lo cual coincidimos plenamente. A ver, Olaf, hubo una referencia directa. ¿Tenemos o no tenemos mal holandés? Y no sé si Matzinger te ayuda a responder esa pregunta. Y sobre todo, Sebastián Edwards, en el documento que ha sido ampliamente discutido. Bueno, no, a ver, que ha sido puesto, no ha sido suficientemente discutido, ha puesto, cuestiona ese tema del mal holandés. Y hagámoslo rápido porque nos quedan pocos minutos y hay un tema que creo que tenemos que abordar. Uno es el tema del fiambre y el otro, esa caída espectacular de 30% en el índice de confianza de la actividad económica que ya se registra. Olaf, por favor. Sí, muy breve. Yo estoy muy de acuerdo con Paul sobre el tema del salario mínimo. Es una preocupación que comparto. Yo creo que durante años pues han incrementado con la justificación del costo de vida, han incrementado cada año mucho más que la productividad. El salario mínimo termina afectando pues no solo a los exportadores de productos agrícolas, pero a prácticamente grandes partes de la economía. Y creo que sí, o sea, sí comparto esa preocupación. Lo que no creo es que haya tal cosa como un mal holandés en Guatemala, al menos que yo sea el mal holandés, pero no tanto el fenómeno que escribe The Economist en los años 70. Y concretamente, yo creo que el error es el siguiente. El mal holandés, como está escrito, era por flujos de capital que entraron a Holanda por el descubrimiento de depósitos de gas natural. Pero no se compensa por el lado de importaciones. Yo creo que la confusión aquí es la idea que las remesas llegan a Guatemala y nunca vuelven, que dólares llegan a Guatemala, mantienen en cierto nivel el tipo de cambio, incluso hacia la apreciación del quetzal, pero que nunca saldrán. Y creo que es el mito ahí mismo. Es decir, las remesas entran a Guatemala en cuanto a dólares y luego terminan en gran parte saliendo, justamente pagando por las importaciones que señala Paul. Es decir, no es el mal holandés tradicional. Entran dólares y salen dólares. El mal holandés es cuando solo entran dólares. Y entonces no comparto esta idea y yo creo que el trabajo de Sebastián Edwards, que tenía el gusto de conocerlo en Ecuador en una conferencia, y aunque respeto mucho al señor Edwards, creo que el trabajo es un pretexto, es una justificación por parte del Vanguard para que puedan actuar con alguna justificación académica tal como están actuando. Es decir, en resumen, yo no creo en el mal holandés, como dije, al menos que si se refieran a mí, pero yo creo que hay indicios de que efectivamente no hay un mal holandés en Guatemala y que por tanto el Banco de Guatemala se está excusando de su conducta actual. Licenciado Boteo, hablemos entonces del costo del fiambre y del problema de la caída de la economía en el país. Pero el fiambre, el fiambre tiene productos importados, tiene productos locales, muchas carnes. ¿Qué está pasando?
A ver, yo solo tal vez antes de eso, Carmina, yo sí, efectivamente, nunca he dicho que los dólares se queden en Guatemala. De hecho, el tema es que si nosotros quitamos los 18.000 millones de remesas, tendríamos que importamos más de lo que exportamos y no tendríamos de dónde sacar esos dólares para comprar en el exterior si no fueran por las remesas. Y por eso es que creo que el efecto al final termina siendo el mismo que un mal holandés, aún cuando no cumple exactamente lo que se podría decir, digamos, con respecto a sus orígenes. Pero el efecto es el mismo, porque si no hubieran remesas, entonces muy probablemente esa balanza comercial no sería tan negativa como la que tenemos. Pero en fin, y no creo que Olaf sea el mal holandés. Luego, en el tema de la remesa, del fiambre, pues sí, yo creo que las familias en este fin de año van a enfrentar un shock importante, de hecho, en sus bolsillos, y creo que ha sido evidente. Incluso cuando uno habla con las personas, la inflación del 9% se queda muy corta respecto a lo que realmente sienten las personas en sus bolsillos. Y eso tiene que ver, digamos, con que al final estas estimaciones de la inflación, pues es una canasta, digamos, que se calcula, pero no necesariamente está incluyendo a todos los elementos de la economía, toda la canasta que puedan consumir las personas. Entonces se quedan un poco atrás. Pero efectivamente el fin de año creo que va a ser complicado. Y les dejo este dato. Veamos que el IMAE creció tan solamente 2.9 en el mes de julio y de 3.9, si no estoy mal, en agosto. Cuando uno ve eso, uno lo que ve es que muy probablemente la economía en el tercer trimestre va a crecer alrededor de 3.4, dependiendo del resultado que vaya a ser en septiembre. Pero sin duda alguna estamos regresando a una desaceleración muy fuerte de la economía y la expectativa, creería yo, es que en el cuarto trimestre esa desaceleración se profundice. Y esa caída en la confianza en la economía que mencionaba Mariano no es solamente exclusiva de Guatemala. En Estados Unidos, la encuesta que hace la Universidad de Michigan sobre las expectativas de la economía está en su nivel más bajo desde que se comenzó esa encuesta en 1978. Entonces sí, hay un clima de pesimismo sobre la economía. Los consumidores de Estados Unidos están restringiendo sus compras, las empresas están acumulando inventarios y en el caso de Guatemala yo creería que vamos a vivir de alguna forma esa situación, aunque afortunadamente para el caso de Guatemala las remesas son muy resilientes y ya lo demostraron en las últimas dos crisis, 2008, 2009 y 2020, las remesas no cayeron en la misma proporción en que cayó, digamos, la economía de Estados Unidos, y la gente en Estados Unidos hizo un esfuerzo muy grande por seguir mandando sus remesas a Guatemala. Bien, gracias, Paul. Olaf, bueno, ahí hay una gama de temas. Sé que ya tienes años suficientes de estar en Guatemala para contarnos tu apreciación en el tema del fiambre, que esto lo tenemos a pocos días, pero para ir cerrando también esa apreciación general, esos indicadores, esa data que mencionó Paul, también tu apreciación, porque al final, pues bueno, todo está interrelacionado, nada es aislado y abstracto. Te escuchamos. Sí, tal vez lo que quería desviar un poco el tema. Yo creo que el tema del mal holandés merece una discusión a fondo, ¿no? Pero hablando un poco más pragmático del fiambre, aunque probablemente estamos muy tarde, hay una iniciativa interesante en Costa Rica y es básicamente permitir la importación de, en este caso, medicamentos cuando el producto ya está aprobado, ya cuenta con todas las licencias sanitarias, etcétera, en un país como Estados Unidos, los países europeos, otros países desarrollados. Es decir, todavía tenemos muchas barreras al comercio, a la importación de bienes en Guatemala, también a los alimentos y los embutidos que van al fiambre, y creo que es un buen momento para hacer una llamada para que reenfocamos, redireccionamos nuestra atención, el foco hacia estas barreras prácticamente invisibles para la gente, al comercio, que no son aranceles, no son impuestos, pero son barreras no arancelarias, son normas de calidad, son medidas fitosanitarias, son permisos de importación. Toda esta burocracia lo que hace es impedir las importaciones de afuera que pueden aliviar casi de forma inmediata
el bolsillo de los guatemaltecos y concretamente los productos que van en el fiambre, o al menos unos cuantos. Yo creo que hay que tener esa discusión y más en este entorno inflacionario hay que buscar formas pragmáticas que pueden mejorar, no solo mitigar la inflación, sino mejorar la competitividad del país, y creo que es uno de los caminos que tenemos que abarcar, ¿no? Y bueno, por lo demás, yo no soy tan fan del fiambre, pero Mariano, no sé, no sé si tú tienes un fiambre muy, muy delicioso este año. Bueno, pues espero que mi madre sí lo haga, porque ya veo que con Carmina no tengo esperanza. En fin, solo para terminar, Olaf, tu apreciación de toda esta situación. Efectivamente se está desacelerando la economía guatemalteca. ¿Cómo piensas que vamos a cerrar las estimaciones de esta semana, en la semana en Washington, con el fondo y el banco reunidos, proyectando o estimando hacia la baja? Al fin, vamos cerrando, por favor, Olaf, porque el tiempo ya se nos acaba. Yo de este año soy bastante optimista para Guatemala. Lo que me preocupa es el año que viene, más que nada por el incremento en las tasas de interés, y también obviamente con el tema de la recesión en Estados Unidos. Y como eso sí quería decir, cuando hablamos en Holanda y nos preguntamos, ¿no? Holanda es un país que está por debajo del nivel del mar. ¿Qué tan altos deben ser los diques? ¿Deben ser tan altos como el nivel más alto en el pasado? Pues no, yo creo que la historia, el pasado es un muy mal precedente, y tenemos que prepararnos para que las remesas esta vez tal vez no sean tan fuertes como en el 2008 y concretamente durante la pandemia cuando subieron. Yo sí veo una posibilidad muy realista que las remesas en un entorno recesionario en Estados Unidos pueden decepcionar, y entonces no podemos contar con ellos y tenemos que buscar formas más pragmáticas de llevar para adelante el país. Pues Paul, hemos llegado ya al final, desgraciadamente, pero les agradecemos a Paul y a Olaf que nos hayan acompañado. Gracias a ambos. Buenas noches. Hasta la próxima. Un gusto. Hasta luego. Bien, Carmina, usted mencionó algo, no lo hizo al aire, pero creo que hay que destacarlo. México está tomando decisiones. México, por el aumento de los costos de la canasta básica, el presidente tomó la decisión de quitar aranceles para estos productos y que se dé la libre importación de productos. Causó mucha controversia en algunos sectores, pero él lo que dice es que tiene que aliviar el costo alto de la canasta básica. Efectivamente, y como lo decía Olaf, en Guatemala no necesariamente el problema son los aranceles, pero sí todas esas barreras no arancelarias que encarecen mucho la corrupción en aduanas, los problemas de logística, puertos, en fin, hay muchísimo. Y eso favorece el contrabando que está afectando directamente acá. Sería mejor que entraran por la vía legal y pagaran lo que tengan que pagar. Efectivamente. Bien, sobre economía podríamos seguir hablando muchísimo más, pero el tiempo se nos terminó. Agradecemos que nos acompañen, que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y nos vean próximamente otra vez. Gracias, buenas noches.